Buena inmunología de nuevo. Vamos a abordar la última parte, la cuarta del tema 1, en la que vamos a hablar de la respuesta inflamatoria, de la información, de cómo el sistema inmunitario gestiona información para poner en marcha la respuesta inmune adaptativa y también vamos a hablar un poquito, vamos a introducirnos un poco en cómo funciona esta respuesta inmunitaria adaptativa y con ello daremos por terminado esta introducción al sistema inmunitario y conceptos básicos en inmunología. Bueno, ¿qué es la respuesta inflamatoria? ¿Por qué se llama inflamación? Pues en primer lugar porque la salida de líquido desde los vasos sanguíneos y también la salida de fagocitos que acuden al foco de infección, que son atraídos por las quimiocinas emitidas desde ese foco de infección, desde las células residentes que se han encontrado primero con el foco de infección, hacen que ese volumen, el volumen de ese sitio y de sus alrededores, aumente. Y se produce así la respuesta inflamatoria. Hay una inflamación. Los fagocitos que acuden al foco de infección tienen que hacerlo navegando por la matriz extracelular, es decir, después de que han salido del vaso sanguíneo, tienen que navegar hacia el sitio de infección. Muchas quimiocinas se unen débilmente a las moléculas componentes de esta matriz extracelular y les indican el camino, van siguiendo ese camino oloroso en el sentido, entre comillas, en el sentido de que van detectando las quimiocinas y se pueden dirigir así hasta el foco de infección. Pero claro, la navegación y la difusión por los tejidos del organismo no son fáciles. Me refiero, no son fáciles para las células que van saliendo de la sangre y que se tienen que dirigir al foco de infección. Y para facilitar esta navegación, los fagocitos y las células cercanas al foco de infección producen y liberan al exterior unos enzimas llamados metaloproteasas que digieren parcialmente los tejidos y facilitan que las células puedan dirigirse hacia el foco de infección. Estas metaloproteasas son enzimas, como digo, que digieren las proteínas de los tejidos infectados y facilitan que los linfocitos lleguen más rápidamente allá donde está el enemigo. Vamos a ver una pequeña película que ilustra muy bien cómo las células pueden acudir a una herida y al foco de infección. Ya os habéis dado cuenta de antes, el texto está en inglés para que podáis seguir lo que dice la narradora del vídeo y espero de todas maneras que solamente viendo las imágenes seáis capaces de comprender lo que pasa. To visualize lymphocyte homing to a site of injury, a zebrafish larva was anesthetized and its fin pierced with a needle to introduce a small wound. A vein is seen at the bottom of the frame. Because the fin is very thin and transparent, we can watch directly as lymphocytes crawl out of the blood vessel and migrate towards the wound. They are attracted there by chemicals released from damaged cells, invading bacteria and other lymphocytes. In a zoomed-out view, we can appreciate that lymphocyte invasion is restricted to the wounded area. The static cells that are dispersed in the connective tissue are fibroblasts. In these movies, 60 minutes of real time are compressed into 15 seconds. Bueno, ya habéis visto en este vídeo acelerado cómo las células de la sangre van abandonando el vaso sanguíneo y se van dirigiendo donde estaba la herida. La herida se ha hecho en una larva de pez cebra, que es transparente, como indicaba la narradora del vídeo, y que permite que podamos ver las células moviéndose a través de esta aleta de esta pequeña larva de pez cebra. Bueno, como ya hemos mencionado, la respuesta inflamatoria es inducida por las citocinas y las quimiocinas que son liberadas tras detectar a un microorganismo por parte de las células centinela, en particular los macrófagos, también las células dendríticas. Entonces aquí tenemos pues simplemente unas pequeñas imágenes que ilustran este proceso. La bacteria es detectada, ya veremos que hay una serie de receptores también que permiten detectar a las bacterias. Las citocinas y las quimiocinas son liberadas, actúan sobre el endotelio, que son esas células de los vasos sanguíneos. Las células endoteliales se relajan y permiten la salida de líquido y de las moléculas del plasma sanguíneo y también que las células que están en la sangre, por ejemplo los neutrófilos o los monocitos, salgan de la sangre y se dirijan hacia donde están las bacterias en el foco de infección. Además, hay una serie de mediadores que también causan dolor, que es importante para que no nos toquemos demasiado la herida, lo que favorecería la diseminación de los microorganismos al resto del organismo.
Además de las células centinela, ya hemos dicho que también está el complemento, y el complemento tiene la posibilidad de generar quimiocinas, básicamente moléculas que van a funcionar como quimiocinas, que son las anafilatoxinas. Y estas moléculas también van a actuar sobre el endotelio y van a relajarlo, van a colaborar con las citocinas y las quimiocinas que son secretadas por las células residentes en la piel, residentes cerca de las barreras epiteliales, y van a contribuir, por tanto, a esa relajación del endotelio y a la respuesta inflamatoria. Además de reclutar más moléculas y más células centinela, si queréis, al sitio de infección, sobre todo los monocitos que se van a convertir en macrófagos y van a fagocitar a las bacterias, la respuesta inflamatoria es necesaria para activar a la inmunidad adaptativa, que va a ser la base expeditiva, la que más va a colaborar con la inmunidad innata para acabar con un microorganismo dado que nos está infectando. Entonces, esta respuesta adaptativa es iniciada por células del sistema inmunitario innato, que son las células dendríticas, que ya hemos visto anteriormente. Estas células van a estar estimuladas por receptores para ciertos componentes de los microorganismos, que son componentes de esos microorganismos que no tenemos nosotros, y esto va a inducir la fagocitosis de esos microorganismos. Entonces, una vez que la célula ha fagocitado y se ha activado por haber detectado la bacteria, la célula dendrítica va a hacer varias funciones. Primero, va a digerir parcialmente a las proteínas bacterianas y va a transportar a la superficie péptidos de dichas proteínas unidas a moléculas específicas necesarias para la presentación de antígenos a los linfocitos. O sea, la célula dendrítica va a capturar esa información, va a procesar la información que ha capturado de una bacteria o de un virus y la va a presentar en unas moléculas propias que tiene la célula dendrítica que son especializadas en presentar esta información a los linfocitos, que no la van a poder entender si no la presentan las células dendríticas de esta manera. Una vez que han capturado las bacterias, entonces las células dendríticas activadas y con la información que han capturado van a migrar a los ganglios linfáticos. Ahí es donde están los linfocitos esperando. Los ganglios linfáticos son como los cuarteles generales, donde están las células del sistema inmunitario adaptativo esperando a ver qué información les llega de las células del sistema inmunitario innato. Las células dendríticas van a generar también moléculas coestimuladoras y van a secretar citocinas que estimularán a los linfocitos T que detecten la información. No todos van a detectar toda la información. Es más, va a haber solo unos pocos que sean capaces de detectar la información y de interpretar la información que la célula dendrítica les presenta. Esos van a ser estimulados mediante las moléculas coestimuladoras que la célula dendrítica va también a producir y van a ser estimulados mediante citocinas que la célula dendrítica le va a comunicar al linfocito T ahí mismo en la comunicación entre estas dos células, que es una comunicación estrecha, como ya veremos. Y de esta manera los linfocitos T se van a activar y van a realizar distintas funciones, según cómo se activen y según la información que la célula dendrítica le comunica al linfocito, este se activará de una manera o de otra, y eso también lo veremos en el curso. ¿Por qué es necesario que las células dendríticas presenten la información del enemigo a los linfocitos? Bueno, pues porque no es fácil que los linfocitos que tendrían que estar patrullando por todo el organismo a todas horas, el linfocito concreto para un antígeno, porque no todos los linfocitos detectan todos los antígenos. Hay un linfocito que detecta un antígeno. Bueno, pues es muy difícil que ese linfocito se encuentre con el antígeno patrullando al azar por el organismo. Para eso, lo que el organismo ha generado a lo largo de la evolución es puntos de encuentro, que son los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos es donde las células dendríticas van a llegar y donde los linfocitos van a estar esperando, y ahí es donde se va a producir el encuentro entre la célula dendrítica que le lleva el antígeno que ha capturado cercano a ese ganglio linfático y se lo va a comunicar a los linfocitos T. Entonces los linfocitos T y los B, que van a producir los anticuerpos, no tienen que patrullar por todo el organismo al azar, sino que solo tienen que patrullar por los ganglios linfáticos. Tienen que ir de un cuartel a otro, de un ganglio linfático a otro, en busca de su antígeno a ver si les llega. Pero les va a llegar ahí, no va a estar ese antígeno en otro sitio. Lo van a encontrar en ese ganglio linfático y ahí es donde, si lo encuentran, si una célula dendrítica se lo comunica, va a activarse en respuesta a este antígeno que le presenta la célula presentadora de antígeno. Estos ganglios linfáticos están por todo el organismo, pero también es verdad que hay
partes del organismo, compartimentos, como las mucosas, todo el compartimento intestinal, los pulmones, que tienen ganglios linfáticos específicos, un sistema inmunitario compartimentalizado que tiene sus ganglios linfáticos específicos para, de alguna manera, que ahí lleguen los antígenos que entran a través de esas superficies epiteliales, por ejemplo, la del pulmón o la del aparato digestivo. Aquí tenemos un poquito más detallado lo que son estos órganos linfoides, que puede haber dos tipos: los primarios o centrales, que son aquellos que generan las células del sistema inmunitario, que son la médula ósea, que genera todas las células de la sangre, y el timo, en donde los linfocitos T son madurados y seleccionados. Y luego tenemos los órganos secundarios o periféricos, que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, pues una imagen en 3D, la cantidad de órganos serían los puntitos verdes y los vasos linfáticos que los comunican, que serían las líneas también verdes. Aquí abajo tenemos un esquema de la anatomía de este ganglio linfático, con una serie de vasos que entran, vasos sanguíneos, arterias y venas, que evidentemente irrigan de sangre al órgano, y también con vasos linfáticos que llevan linfa desde los tejidos periféricos y que también permiten la salida de la linfa una vez que esta linfa, que lleva las células dendríticas y lleva los antígenos, ha pasado por todo este entramado tisular de este ganglio linfático y ha tenido ocasión de presentar la información, de presentar los antígenos a los linfocitos T y a los linfocitos B. Los linfocitos B están aquí representados en amarillo, los centros germinales, que si detectan antígenos, los linfocitos B forman estos centros germinales donde se van a reproducir y van a empezar a generar anticuerpos. Y los linfocitos T están en otra zona, aquí indicada en azul, y es importante que estos linfocitos T estén en distintas zonas porque esto también favorece, ya lo veremos a lo largo del curso, que se encuentren un linfocito T con un linfocito B, que hayan encontrado el mismo antígeno los dos, para comunicarse y para poner en marcha una respuesta adaptativa que ya veremos va a ser integral contra el enemigo que se trata. Como ya hemos dicho, la respuesta inflamatoria consigue que salga líquido de los vasos sanguíneos y este líquido se va acumulando cerca del foco de infección y forma la linfa. Este líquido lo que va a hacer es lavar la herida internamente, va a quitar de allí a las bacterias, va a quitar los antígenos y al ser drenado va a arrastrar hacia los ganglios linfáticos a las células dendríticas y a algunos macrófagos que han fagocitado los microorganismos. Y también arrastra a los restos de los microorganismos o incluso a estos enteros. Estos microorganismos, estos antígenos y estas células van a llegar al ganglio linfático por los vasos linfáticos aferentes. Una vez que llegan al ganglio linfático, los microorganismos o los restos de estos, o sea, todos los antígenos que tienen estos microorganismos, van a estimular a los linfocitos B, productores de anticuerpos, y también van a estimular a los linfocitos T. Entonces, por un lado, los antígenos solubles, si queréis, los restos, van a estimular a los linfocitos B. Y por otro lado, las células dendríticas y los macrófagos van a presentar a los antígenos que ya hemos dicho antes que los han digerido en trocitos, los han fagocitado y los han presentado, han utilizado unas moléculas propias que luego veremos que son específicas para presentar la información, van a activar a los linfocitos T vírgenes y estos van a ser los coordinadores de la respuesta inmunitaria adaptativa. Vamos a abrir ahora un pequeño paréntesis para explicar por qué la información y el espionaje en el sistema inmunitario son tan importantes. Una de las cosas que tenemos que comprender es que todas las células hacen fundamentalmente lo mismo para vivir y para sobrevivir, que es recibir información del entorno en el que se encuentran, que puede ser el entorno exterior o las células compañeras que están en un órgano dado, y reaccionar de manera adecuada a esa información. Por ejemplo, pueden recibir información de si necesitan incorporar glucosa, necesitan generar la glucosa y liberarla, necesitan dividirse, necesitan, en fin, lo que sea. Hay una información en el entorno y las células tienen que responder a ella. Además, podemos decir también que la vida es una guerra de información, porque cada organismo pretende reproducir al máximo la información genética que contiene. Todos los organismos se quieren reproducir y si es necesario hacerlo a expensa de otros, lo hacen. Entonces, efectivamente, eso es lo que hacen los organismos que nos atacan. Pretenden también reproducirse y copiar su genoma, la información genética que tienen, a expensas de nuestro genoma, porque si
obviamente nos ganan, nosotros no podremos reproducirnos, claro. Nuestro sistema inmunitario hace frente a esta pretensión de los microorganismos de ganar esta batalla de la información y, por tanto, nos ayuda a que nosotros, como acabo de decir, sí que podamos transmitir la información. Pero, ¿qué es la información? Evidentemente, no es lo que nos dice el telediario, las noticias, ¿verdad? La información tiene que ver con la presencia y o el orden de moléculas o de componentes materiales. No es nada inmaterial, es algo que tiene que ver, que tiene su base en la materia. Y esta materia pueden ser letras escritas sobre un papel, puede ser sonidos, vibraciones en el aire, ¿verdad? Ahí hay materia, pulsos electromagnéticos, que sí, no queréis que sean materia, pero desde luego están absolutamente asociados con la materia, la luz, las bases del ADN, que son moléculas, la mayor o menor concentración de determinadas moléculas en el ambiente, todo eso supone información. Que haya esas cosas o la calidad de esas cosas. Es decir, qué cosas hay. Que, por ejemplo, qué frecuencia electromagnética tenemos, qué bases del ADN tenemos, etc. Algunas células del sistema inmunitario tienen que detectar si en su entorno se encuentran moléculas o componentes materiales que derivan de los microorganismos. Eso es información. La presencia de esas moléculas supone información de que ahí hay un enemigo. Tras detectar esta información, las células del sistema inmunitario tienen que reaccionar para hacer frente al enemigo detectado. Es decir, la información la utilizan para algo, les sirve para algo, que es para reaccionar y adaptarse a las circunstancias que esa información les comunica que están ahí. Y esta reacción se lleva a cabo de dos maneras distintas, aunque pueden ocurrir al mismo tiempo. Una es la liberación de sustancias efectoras que ya están preformadas al exterior, es decir, la célula detecta a un enemigo y se desgranula, o sea, tiene unos gránulos formados en el citoplasma, en el interior de la célula, que contienen moléculas tóxicas y cuando detecta al enemigo, libera esas moléculas tóxicas al exterior. No le hace falta más. La otra manera en que las células reaccionan es cambiar el funcionamiento de los genes. Activan genes concretos que son necesarios para producir las moléculas, las herramientas necesarias para la defensa global del organismo. Así que podemos tener una defensa inmediata con la liberación de sustancias ya preformadas o bien la formación de las sustancias necesarias para defendernos. Y esto se lleva a cabo mediante la activación de genes, que no quiere decir otra cosa que el gen se ponga a producir ARN mensajero y que ese ARN mensajero se transforme en proteína. En general, esto es lo que es en todas las células del sistema inmunitario. Pero claro, la información también necesita ser comunicada. Como hemos dicho, las células dendríticas la pueden capturar, reaccionan a ella, pero la tienen que comunicar a los linfocitos T. Y claro, para comunicar algo necesitamos un lenguaje. Y el lenguaje entre las células no es sino molecular, o sea, material. Las células son ciegas y sordas. Fijaos en esto que parece una tontería, pero no lo es. Cuando tienen que navegar por el cuerpo, no ven dónde van. Tienen que tocar a otras células o tienen que oler determinadas moléculas, si queréis. No pueden emitir ni captar energía de otras células. Con lo cual el lenguaje tiene que ser molecular y solo pueden tocar y oler esas células. Así que solo pueden comunicarse, como digo, emitiendo moléculas que difunden o bien tocándose entre ellas, o las dos cosas a la vez, claro. Estas moléculas de comunicación reciben el nombre de receptores y de ligandos. Los receptores son moléculas que están en la membrana de las células y que sirven para detectar, para recibir la información, recepcionan la información. Los ligandos se ligan a estos receptores y son las moléculas solubles que evidentemente difunden, son emitidas por unas células, difunden y llegan a las otras células que tienen receptores para ellas y que van a reaccionar a la presencia de estas moléculas. Claro, una vez que las células del sistema inmunitario han recibido información, se han comunicado, tienen que tomar decisiones, que es lo que estábamos hablando de poner en marcha la información que contienen sus genes. Es decir, tienen que responder y colaborar a la defensa tomando la decisión de activar los genes concretos necesarios para realizar la función que se les pide o la función que la información exterior aconseja que hagan. Y esas son decisiones moleculares que toman las células en respuesta a la información. Por supuesto, las decisiones no son más que la puesta en marcha de mecanismos moleculares.
hago algo, la célula tiene que hacer algo, tiene que poner en marcha un mecanismo. Y en esos mecanismos intervienen moléculas que interaccionan en cascada como si fueran piezas de dominó. Es decir, llega el ligando, la información exterior, reacciona con el receptor y el receptor va a activar una serie de mecanismos que al final va a conducir a que se ponga en marcha un gen o un conjunto de genes concretos, determinados. Y esos genes concretos son los que van a permitir a la célula ahora realizar funciones que antes no podía hacer. Cuando esos genes no estaban en marcha, la célula carecía de las herramientas moleculares necesarias para hacer su función defensiva. La va a hacer ahora. Es como si la célula fueran soldados, están en el cuartel, no están armados, no tienen ni siquiera el uniforme puesto, reciben información de que llega el enemigo, se tienen que equipar, poner el uniforme, la mochila, etcétera, por supuesto, coger el arma, la munición, las granadas, etcétera, y salir a defender, ¿no? Salir a encontrar al enemigo. Exactamente la misma idea es la que hacen las células, solo que, claro, en este caso, poniendo en marcha moléculas y poniendo en marcha genes, que son los que son necesarios para realizar esa función defensiva. Los mecanismos que se ponen en marcha cuando efectivamente la célula recibe información del exterior son mecanismos que, como dice aquí, transducen las señales externas, es decir, las comunican al interior y conducen, como ya hemos dicho, a que algunos genes se pongan en marcha y otros se apaguen. Porque hay algunos que son necesarios, por ejemplo, para realizar una función defensiva, pero otros no son necesarios que estén. Imaginemos, no sé, los soldados están tranquilamente tomándose una cerveza y jugando a la baraja. Bueno, los genes de mover las cartas, digamos, no son necesarios, esos los apagan. Y cuando llega el enemigo, se tienen que poner el uniforme y tienen que coger las armas. Bueno, eso sería el equivalente de poner en marcha determinados genes, determinados mecanismos y apagar otros. Y esto al final cambia las piezas, las moléculas, que las células fabrican con sus genes, por lo que modifican su naturaleza. Las células ya no son iguales a las de antes, se han hecho diferentes. Son células diferenciadas en sus capacidades de funcionamiento. Y esto también sucede, o es fundamental que suceda, en la respuesta inflamatoria y en la respuesta inmunitaria. Para acabar este punto vamos a ver una divertida ilustración del concepto de transducción de señales. Como decía, estas piezas de dominó que se comunican unas con otras van generando una cadena de acontecimientos hasta el resultado final. La película se titula El pasapáginas y ya veréis que hay un sofisticado mecanismo para hacer pasar automáticamente la página de un periódico. Moi j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop gitane. Qu'est-ce qui est porcicane. Quand il joue de la guitare, il enlève mon cafard. Bravo, il caresse, 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 guitare. Avec ses mains brunes et belles, des mains de Romain Michel.
Muy bien, espero que la película os haya gustado. Y efectivamente, estos intrincados mecanismos que ilustra esta película se producen también en el interior de las células. Obviamente no hay bolitas que caen, no hay hámsteres que se asustan ante un ventilador, pero hay una serie de moléculas que cambian en su naturaleza química, son modificadas de alguna manera. Esa modificación conduce al siguiente paso, que modifica otra cosa, que conduce al siguiente paso, hasta que al final, efectivamente, lo normal es que se acabe por cambiar la expresión de los genes, es decir, el funcionamiento de determinados genes. Entonces, esta idea de cambio en la expresión de genes es lo que quiero ilustrar también con esta diapositiva, porque además es importante tener en cuenta que la respuesta de una célula puede depender de varias señales y esta respuesta tiene que ser coordinada en respuesta, como digo, a estas varias señales. Entonces, comenzamos con una señal específica de un receptor, en este caso esta forma azul, que va a interaccionar con el receptor azul. Esta interacción va a desencadenar un mecanismo que finalmente va a conducir a la activación de algún factor de transcripción que pone en marcha genes concretos dependientes de ese mecanismo. Es decir, ese mecanismo solo va a poner en marcha esos genes concretos. Si llega una segunda señal específica del receptor verde, este receptor pondrá en marcha otro mecanismo de transducción de la señal que va a llegar a la activación de factores de transcripción que pondrá en marcha genes diferentes de los primeros. Y en este caso, la célula tendrá otra respuesta distinta. La primera era de tipo A, esta es de tipo B. Y si llega una tercera señal, que además puede ser que se una a las anteriores, pero también podría ser que ella sola pudiera hacer un efecto, con esta tercera señal activa a otro receptor específico, se produce la traducción de señales y se ponen en marcha genes específicos de esa señal. Y en este caso, la célula pone en marcha una respuesta de tipo C. Así que veis cómo todas estas señales extracelulares que suponen información, al final la célula las puede integrar y dar una respuesta. Y la respuesta no es otra que el cambio en el funcionamiento de determinados genes que son los adecuados para hacer frente a lo que la información externa significa para la célula. Puede ser una amenaza, puede ser una orden de hacer algo, lo que sea. Pasamos ahora brevemente a estudiar en qué consisten los receptores de antígenos de los linfocitos B y de los linfocitos T. Cada uno de ellos posee un único receptor para un antígeno que se ha producido mediante la recombinación de fragmentos de ADN. Esto lo veremos y es una parte muy importante del curso. En esta recombinación del ADN se basa toda la inmunidad adaptativa. Entonces, cada linfocito ha generado un receptor único mediante copiar y pegar, si queréis, fragmentos de ADN. Los linfocitos B han producido este tipo de receptor, que es una molécula de anticuerpo en realidad, que tiene una parte constante y una parte variable, que es la que se va a unir al antígeno. La parte variable no es que varíe entre cada linfocito, cada receptor es evidentemente único, es el mismo. Pero si yo analizo los receptores de 1000 linfocitos, cada uno tiene uno y esos van a ser iguales en una determinada zona y esta zona en la que todos son iguales es la región constante, en cambio la zona en la que cada uno es distinto es la región variable porque es la zona que varía entre los distintos linfocitos. Los linfocitos T también generan receptores mediante recombinación genética, es decir, unen fragmentos génicos que van a generar genes distintos, cada uno de ellos va a tener un gen distinto que también va a tener una región constante, va a codificar por una proteína que tiene una región constante que es idéntica entre todos los linfocitos y que va a tener también una región variable. Y esta región variable es la que va a variar de linfocito en linfocito y va a conferir a cada linfocito la particularidad de detectar un antígeno concreto y no otros. Así que esta recombinación genera miles de millones de estructuras distintas. Cada linfocito va a tener una, vamos a tener miles de millones de linfocitos distintos y todos ellos en conjunto van a ser capaces de detectar prácticamente cualquier antígeno que exista en el mundo exterior o que haya sido procesado por nuestro mundo interior, por las células dendríticas, y haya sido presentado por estas a los linfocitos T. Y efectivamente podemos preguntarnos ¿y por qué tienen que existir dos tipos distintos de linfocitos? ¿Por qué existen los linfocitos B y por qué existen los linfocitos T?
Pues porque cada uno está especializado en detectar información procedente de dos sitios distintos. Los linfocitos B detectan información del mundo exterior no procesada, es decir, la que llega tal cual. Los antígenos que llegan tal cual son detectados por los linfocitos B. Los linfocitos B van a tener un receptor que va a ser luego transformado en un anticuerpo y este anticuerpo va a detectar alguna forma plegada de algún antígeno. Esta forma que detecta el anticuerpo o el receptor se denomina epítopo. Epi significa sobre, topo significa lugar, o sea, lugar sobre el cual reacciona el receptor o interacciona el anticuerpo, ya digo que es lo mismo, con lo cual un antígeno puede tener varios epítopos en su superficie y estos epítopos van a estar en su superficie y por tanto los linfocitos B van a estar especializados en detectar los antígenos, digámoslo así, naturales. ¿De acuerdo? En cambio, las células dendríticas lo que van a hacer va a ser capturar esas bacterias, capturar esos antígenos y los van a procesar, las van a cortar en trocitos y van a utilizar unas moléculas particulares que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, que ahora las veremos un poquito más en detalle, las cuales van a capturar estos péptidos, estos trocitos del antígeno, en principio son péptidos, pero pueden ser también otras cosas, y el conjunto de la molécula de MHC del complejo mayor de isocompatibilidad con el péptido va a ser presentado a un linfocito T, que es cómo se va a enterar de que hay una célula dendrítica que ha capturado a un enemigo y que ahora le presenta información del enemigo. Le va a comunicar esta información y además más cosas que le va a comunicar la célula dendrítica luego al linfocito T, que ya veremos. Y por tanto, lo que sucede aquí es que el linfocito T está especializado en detectar información ya procesada, información que ha sido internalizada por nuestras propias células. Obviamente la información viene del medio exterior, de bacterias, de virus, de hongos, pero esta información ha sido internalizada por nuestras células y ahora es presentada a los linfocitos T, que están especializados en detectar esa información presentada por nuestras propias células. Mientras que los linfocitos B no necesitan células presentadoras de antígenos en principio para detectar la información del mundo exterior. Como acabo de mencionar, las moléculas que sirven para presentar los péptidos, los trocitos de antígeno que han capturado las células dendríticas a los linfocitos T son las moléculas del complejo mayor de isocompatibilidad, pero existen dos tipos de moléculas. Las moléculas de clase 1, que tienen solo un trocito que atraviesa la membrana, y las moléculas de clase 2, que tienen dos partes que atraviesan la membrana. Es muy fácil de recordar y cuando veamos este tipo de dibujo, que va a estar en muchas de las figuras del curso, cuando tienen una patita es de tipo 1 y cuando tienen dos patitas es de tipo 2. Las dos presentan péptidos, pero los péptidos tampoco van a ser los mismos y van a provenir de dos sitios diferentes. ¿De qué lugar provienen los péptidos que son presentados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1? Bueno, pues provienen de péptidos generados en el citosol. Es decir, la célula ha tenido que generar una proteína en su citosol, la ha tenido que sintetizar, la ha tenido que procesar a esos péptidos y ahora los péptidos son presentados por el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1. ¿Por qué es importante esto? Pues aquí tenemos un ejemplo. Un virus infecta a la célula, los genes del virus penetran dentro, las proteínas del virus son producidas, esas proteínas son procesadas a péptidos del virus y estos péptidos que provienen del enemigo son capturados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1 y presentados en la superficie de las células dendríticas. Entonces, estas moléculas de tipo 1 están especializadas en capturar péptidos de moléculas producidas en el citosol. El enemigo puede que no sea un virus, puede que sea una bacteria que vive fuera de las células y que hay que capturar, porque hay que capturar la información que tiene esta bacteria. Entonces, esta bacteria puede ser fagocitada, puede ser procesada en el interior de estos fagosomas, que se van a fusionar con los lisosomas, se van a ser digeridos por esos lisosomas estas bacterias, y se van a generar péptidos que van a ser unidos por otro mecanismo distinto a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, que van a ser transportadas a la membrana de la célula dendrítica, donde van a ser presentadas a las células T. También pueden ser transportadas a la membrana del linfocito B. El linfocito B puede capturar un antígeno de manera natural, también puede endocitarlo,
puede meterlo dentro, puede procesarlo y también va a presentar los péptidos que derivan de este procesamiento en la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2. Y se lo va a presentar también a las células T. Vamos a ver, son solo los linfocitos T los que van a detectar la información presentada por las moléculas del MHC de tipo 1 o de tipo 2. Cuando hay un MHC que presenta un péptido, va a haber un linfocito T que va a ser capaz de detectar en principio ese péptido. Ya veremos que va a haber dos tipos de linfocitos T, unos que van a estar especializados en detectar las moléculas del MHC de tipo 1 y que van a reaccionar de una determinada manera, están especializados en hacer determinadas cosas, y otros linfocitos T que van a estar especializados en detectar la información presentada por las moléculas del MHC de tipo 2. Pero en principio lo que es interesante entonces es este tipo de división del trabajo, ¿no? Los linfocitos B que detectan cualquier cosa del mundo mundial exterior de forma nativa, los linfocitos T que detectan lo del mundo exterior pero ya procesado por nuestro propio mundo, procesado por nuestras propias células, y según qué tipo de procesamiento haya tenido lugar, de dónde provenga el enemigo, vamos a tener linfocitos T que van a reaccionar con el MSC de tipo 1, que van a ser un tipo de linfocitos T particular, o van a reaccionar con el MSC de tipo 2, que van a ser otro tipo de linfocitos particulares que van a desempeñar funciones diferentes. Lo iremos viendo a lo largo del curso, no os preocupéis. Si todo esto todavía no os queda claro, estoy convencido de que se irá aclarando a medida que avancemos en el curso. Y para terminar con este tema de introducción al sistema inmunitario, tenemos que dejar claro que la respuesta inmunitaria tiene una serie de fases, que no siempre se producen todas a la vez. En principio, la primera fase involucra a la inmunidad innata. Tenemos al patógeno que llega, que es detectado por las células de la inmunidad innata y que hay una respuesta. Y esta respuesta erradica al enemigo. Bueno, aquí paz y después gloria, nadie se entera de nada, las células del sistema inmunitario innato han sido capaces de evitar males mayores y ya está. Pero podría ser que las células del sistema inmunitario no sean las que están ahí, las residentes, las que están ya en la piel, no sean ellas solas capaces de frenar la invasión. Bueno, estas células van a emitir citocinas que aquí se llaman de primer orden, que van a atraer a más células efectoras, puesto que las que están ahí, ellas solas no son capaces de parar la infección, y estas células efectoras nuevas, por ejemplo, más neutrófilos, más macrófagos, van a dar esa respuesta y van a eliminarlo. También van a atraer, obviamente, a anticuerpos, si están, o van a atraer al complemento, como hemos dicho. Se produce la respuesta, la eliminación del antígeno, la eliminación del microorganismo es completa y no hace falta más. Ahora bien, imaginemos que en esta fase tampoco se produce la eliminación del patógeno. Bueno, en este caso tenemos toda la fase entera que involucraría a lo anterior. Habría un patógeno detectado, las células luchan contra él, no pueden vencerlo, emiten citocinas, reclutan más efectores, tampoco pueden vencerlos. Entonces, llegamos a la activación de los linfocitos. Estos linfocitos efectivamente ya producen citocinas de segundo orden, citocinas que van a activar a otros linfocitos también, van a ser reclutados al foco de infección o van a producir anticuerpos o van a hacer algunas otras cosas y al final todos estos mecanismos efectores finalmente darán lugar a una respuesta que va a conseguir erradicar a la bacteria o erradicar al virus de que se trate o a otro microorganismo, como hemos dicho, puede ser hongos o puede ser protozoos también o parásitos. Cualquiera que sea el microorganismo, la inmunidad adaptativa en principio debería ser capaz de erradicarlo, aunque por desgracia no siempre lo consigue. Y hasta aquí el tema 1, introducción al sistema inmunitario, conceptos básicos de inmunología. Espero que los conceptos que hemos ido visitando en esta introducción os hayan resultado interesantes y sobre todo que os permitan avanzar en el resto del curso, donde iremos apoyándonos en estos conceptos, los volveremos a revisitar, pero nos iremos apoyando en ellos para ir avanzando a lo largo de todos los interesantes y fascinantes mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunitario.